¿Qué tal, amigos? Los saludo con muchísimo gusto. ¿Qué más es posible? De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo herramientas de Talk to the Entities, una clase que a mí me encanta, de verdad. Es una clase que ha creado muchísimo para mí. Y bueno, este especial que de verdad Shannon creó, el grupo de Hablando con las Entidades para todos nosotros, para compartir las herramientas y para clarificar tanta información a veces equivocada que tenemos sobre este tema, sobre entidades, espíritus y fantasmas. Así es de que yo estoy fascinada de verdad, gracias a las personas que se están conectando. Les comento que estoy en la Ciudad de México en primer día de una clase y casualmente hoy estuvimos viendo este tema de entidades. Y cuánto de verdad, bueno, yo les voy a contar un poquito de mí. En el 2017 yo tomé mi primera clase de Hablando con las Entidades, fue cuando me certifiqué, de hecho, me certifiqué en Viena. Y realmente yo siempre lo platico en mis clases. Las entidades me llevaron a esa clase, las entidades hicieron todo lo que se tenía que hacer y hasta lo que no para que yo estuviera ahí. Y de verdad, desde ese momento en el que yo me convertí en facilitadora certificada de entidades, me abría unas posibilidades que de verdad en mi mundo no había conocido, cuando realmente reconocí todas las habilidades, las capacidades que yo tenía. Entonces, mi invitación para ti el día de hoy también es que tú te reconozcas, que tú reconozcas todas esas habilidades que has tenido por ahí, guardaditas, escondidas, porque quizá nadie en tu familia las valida, porque quizá tus amigos te juzguen de loco, de loca, y entonces en este espacio tan bello, tan amigable, tan amable, donde tú te puedes expresar, donde tú puedes realmente exponer. Estoy yo aquí ahora, de verdad. Me encantaría tus preguntas, no sé qué preguntas tengas acerca de este tema. Mientras no lleguen las preguntas, bueno, yo voy a estar hablando, me encanta hablar. Las personas que ya han tomado clases conmigo ya saben que me encanta, es un tema que me fascina, este tema de Hablando con las Entidades. Y bueno, también voy a estar haciendo aclaradores, facilitándolos. ¿Qué es eso que les gustaría? ¿Qué pregunta tienen ustedes el día de hoy acerca de entidades? Y el día de hoy yo tuve un regalito por ahí, les compartí un audio precisamente para que ustedes comiencen a estar un poquito más presentes con estas energías y se abran a este espacio de recibir. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer unos aclaradores y todas las proyecciones, expectativas, conclusiones, juicios acerca de las entidades. ¿Estarías dispuesta el día de hoy a destruir y descrear todo esto? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y de verdad, ¿cuánto te has juzgado? ¿Cuántas vidas llevas juzgándote por ser consciente de entidades y que esta realidad ni siquiera lo valida? Entonces, en todas las vidas donde has funcionado desde el juicio de ti acerca de las entidades, ¿lo destruirías y descrearías? Multiplicado por un diosillón en todas las dimensiones y realidades. Acertado, equivocado, bonitos 9, cortos, chicos y más allá. Y bueno, ¿qué tanto también, ahorita que comenta alguien del miedo, qué tanto de verdad, cuántas vidas tenemos funcionando desde el miedo? Y no nada más con entidades, en todo lo que estamos creando. ¿Cuánto de verdad, cuántas vidas más te gustaría estar deteniendo tus creaciones por el miedo? Entonces, todos los implantes distractores que estás eligiendo con entidades, los destruirías y descrearías multiplicado por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Me voy a desconectar de internet de aquí de mi iPad porque al parecer me está marcando baja resolución, pero ya, eso ya está. Y vamos a pedir a todas las entidades cibernéticas atrás, más espacio, por favor. Esta es una herramienta que de verdad a mí me encanta. Siempre cuando estamos con temas de entidades, con clases en línea, comenzamos a tener como este tipo de situaciones a veces. Entonces, ¿cómo sería
bajar nuestras barreras, bajemos barreras y simplemente vamos a decirle a todas estas entidades atrás. Y bueno, alguien hacía una pregunta sobre miedos. A mí me dan miedo las entidades. Ok, fíjense que pasa algo muy curioso con el miedo, que realmente cuánto hemos estado nosotros funcionando desde este implante distractor. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente es algo que te está distrayendo precisamente de accesar a tus capacidades, habilidades y potencias. ¿Cuánto de tus habilidades y capacidades con entidades están encubiertos, están ahí tapaditos con este miedo que estás eligiendo? Entonces, a mí de verdad me encanta tocar este tema porque pasa algo muy curioso cuando en la clase. ¿Cuántos de aquí ya tomaron la clase? Estoy viendo varias personas conectadas que han tomado la clase conmigo, de verdad. ¡Wow! Gracias por estar aquí acompañándome. Estoy súper contenta. ¿Cuánto ha cambiado nuestro universo a raíz de que con estas herramientas de la clase de Hablando con las Entidades, el comienzo, comenzamos a deshacer, a destruir y descrear todos los implantes distractores? Entonces, bueno, volviendo al aclarador, ahora, con esta nueva información, si es que no has tomado la clase y si es que es en la primera conexión que tienes de estos Facebook Lives que están desde las 12 de la noche, que ya están varios facilitadores cada media hora, y Shannon hace una hora que estuvo en su live, la verdad, súper potente, maravillosa mujer, creadora, a la cual yo estoy súper agradecida, y cuánto estamos funcionando desde el miedo. Imagínate que estás en tu cama, en la noche, ahí ya acostadito, tapadito, y de repente, ¡pum!, un ruido. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Ay, me tapo, no quiero saber nada! El corazón, tum, 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 las manos sudando. Y de verdad, ¿cuánto estamos cortando nuestra elección con la elección del miedo? Entonces, en todos los lugares donde estás apagando tu conciencia en favor de los implantes distractores del miedo, que te están impidiendo elegir algo diferente, ¿estarías dispuesto o dispuesta el día de hoy a destruir y descrear, disipar y liberar todo esto por toda la eternidad, en todas las dimensiones y realidades? ¡Wow! Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Yo les comento que esta clase de Hablando con las Entidades, el comienzo, hagan de cuenta que se van a poner la capa de los superpoderes. Después de tomar esta clase, no nada más, ya no va a haber miedo a entidades, ya no va a haber miedo absolutamente a nada. Y entonces, ¿qué crees? No hay límite. ¿Qué es eso que ya definiste que es el límite de tus creaciones? Con entidades, con tu futuro, con tu presente, con cualquiera de tus realidades. Entonces, en todos los lugares donde le pusiste un límite a tus elecciones en favor del miedo, lo destruirías y descrearías, multiplicado por un diosillón en todas las dimensiones y realidades. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y sí, de verdad, eso fue lo que pasó conmigo y eso es lo que yo siempre comparto. Yo era una persona sumamente miedosa, a pesar de que yo tenía estas habilidades con entidades, estas capacidades, yo obviamente las tenía como enterradas en lo más profundo del baúl de todas mis herramientas. Y bueno, yo era una persona súper insegura, súper miedosa, aparentemente. Aparentemente lo digo porque de verdad, ¿cuántas mentiras hay ahí? ¿Cuánto nos hemos comprado que somos miedosos y que somos inseguros? Entonces, en todos los lugares, en todas las dimensiones, vidas, donde tú estás funcionando, has estado funcionando desde este implante distractor, ¿estarías dispuesta el día de hoy a destruir y descrear? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Y de qué eres consciente con entidades? ¿De qué eres consciente que no has estado dispuesto a ser consciente? Porque has comprado muchísima información de las revistas, de las películas, de otras personas que han distorsionado toda esta información. Y de verdad, cuando tú te abres a recibir, cuando te abres realmente, cuando funcionas más allá del miedo, ¿qué está ahí disponible para ti?
que es eso que está disponible para ti con entidades que no había estado disponible precisamente por estos implantes distractores de miedo que habías estado eligiendo. Todo lo que te impida reconocer tus capacidades infinitas de recibir de entidades, ¿estarías dispuesta a destruir y descrear todo esto? Multiplicado por un diosillón en todas las dimensiones y realidades. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y también cuántas veces nosotros hemos abandonado esta intuición, estas capacidades y habilidades psíquicas con entidades porque lo hemos hecho equivocado, porque creemos que estamos locos, porque no hay muchas personas con las que nosotros podamos validar todo esto, para empezar nuestra familia, ¿no? Y por eso es que de verdad este espacio que se abre con esta clase de Hablando con las Entidades es algo maravilloso, es un gran regalo, porque precisamente este es único, no soy la única loca. Habemos muchas personas con estas habilidades y capacidades, y aunque tú no lo creas, tú que me estás viendo, que crees que tú no, sí, todos los que están aquí, que están haciendo como que ustedes no tienen habilidades, ¿cómo sería si el día de hoy estarían dispuestas a reconocer estas habilidades? Y veo aquí varias personas conectadas que estuvieron conmigo en la clase del fundamento y aparte han estado conmigo en entidades que habían dicho, yo todas las clases, pero entidades no. Y cuando han estado en la clase y de verdad han reconocido todos estos regalos, wow, se abre un universo totalmente diferente. Y bueno, el día de hoy me gustaría regalarles un ejercicio energético, de verdad, para dejar ir todo eso donde nos hemos estado alineando a los juicios de los demás, donde nos hemos estado alineando al miedo, ¿ok? Entonces, Jessica pregunta, ¿qué pasa con las creencias religiosas donde dicen que es malo hablar de entidades? ¡Wow! Todos los proyecciones, expectativas, juicios, conclusiones que hemos llegado nosotros precisamente por todo lo que hemos comprado de iglesias, cultos, universidades que han hecho malo, equivocado, distorsionado el comunicarse con entidades, el hablar con entidades. ¿Estaríamos dispuestas el día de hoy a destruir y descrear todo esto multiplicado por un diosillón? En todas las dimensiones y realidades, acertado, equivocado, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Wow, ¿qué más es posible? Y sí, ¿cuánto de verdad la religión nos ha llevado a este espacio para controlarnos, ¿no? Para siempre desde ese implante distractor del miedo, de la culpa, de la acusación, y cuánto nosotros hemos estado funcionando también desde este espacio, ¿no? Por todo eso que nosotros también hemos visto que la gente hace. Entonces, ¿cuánto de todo lo que tú has comprado de entidades, espíritus, fantasmas, ni siquiera es tuyo? Está ahí y a lo mejor ni siquiera lo escuchaste a nadie. Así llegó, telepáticamente, energéticamente, todo fue implantado y ahí está, y ni siquiera sabes de dónde llegó y ya lo estás viviendo, ya lo estás haciendo, ¿ok? Entonces todos los implantes distractores de culpa, acusación que compraste de la iglesia, de tu religión, de cultos, todo esto estarías dispuesta a revocar, rescindir, retractar, renunciar, denunciar, destruir y descrear todo esto en todas las dimensiones, realidades, por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y si llegan en estas fechas las personas que se han ido, precisamente el día de hoy que lancé mi audio, hablé yo precisamente en México tenemos una tradición en estos días que es Día de Muertos, y de verdad cuánto hemos nosotros hecho mal o equivocado, incorrecto y con miedo a la muerte. Entonces, cuánto hemos parado nuestra creación porque ya estamos esperando la muerte, ¿no? Todo lo que esto es multiplicado por un diosillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y realmente, ¿qué tal si solamente vamos a cambiar de vehículo terrenal? ¿Qué tal si un ser infinito de verdad muere?
y todas las mentiras que hemos comprado sobre la muerte, lo destruiríamos y descrearíamos. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué tal si esos seres que se fueron de este cuerpo, con este cuerpo, están ahí y simplemente están en otra energía? Y son precisamente esas entidades, espíritus que están ahí, solamente que ya no están con su cuerpo físico. ¿Y cuántas entidades están ahí deseosas de contribuirnos? ¿Cuántas veces, como les decía, escuchamos el ruido y ¡ay, me tapo, no quiero saber nada! Y resulta de que es un familiar, es alguien que se quiere comunicar contigo, que te quiere contribuir, que desea ser facilitado. Y tú ya lo hiciste mal o incorrecto, imperfecto, porque ya definiste de acuerdo a lo que es tu concepto de entidades desde esta realidad, que eso es malo. Entonces, ¿cuántos regalos están queriendo entregarte estas entidades que no habías estado reconociendo? Y es precisamente por eso que me gustaría hacer este ejercicio energético con ustedes, sobre reconocer que cuánto desde otras vidas venimos funcionando desde los miedos, y también cuánto desde otras vidas ya traemos habilidades y capacidades con entidades y no lo estamos reconociendo. Entonces, si puedes, si no vas manejando, si estás en un espacio tranquilo, y si no, bueno, este video se va a quedar ahí, tú lo puedes accesar en cualquier momento, y si puedes en estos momentos cerrar tus ojos, bajar tus barreras, y cuánto esas barreras, la mente, el estrés, el miedo, nos están alejando de elegir algo totalmente diferente con entidades. Entonces, baja tus barreras, cierra tus ojos si estás en un espacio donde los puedas cerrar. Simplemente relájate. Y haz un escaneo energético, no tienes que visualizar absolutamente nada, no es visualizar, simplemente conéctate con las energías de tus vidas pasadas. Conéctate con estas energías en donde tuviste que esconderte por tus habilidades con entidades, donde era algo malo, complicado, incluso donde fuiste encerrado, encerrada, mutilado, sacrificado, por mostrar habilidades psíquicas. Y todos los sistemas de secuencias trifásicas conectados a estos eventos traumáticos, ¿cómo sería el día de hoy disipar y liberar, destruir y descrear en tu universo, sistema y en todas esas vidas? Todos los códigos de asimilación en todos los lugares, en todas las vidas donde estás codificado con miedo a entidades, espíritus y fantasmas. ¿Estarías dispuesto el día de hoy a revocar, rescindir, retractar, renunciar, denunciar, destruir y descrear todo esto, multiplicado por un diosillón, en todas las dimensiones, realidades, vidas pasadas? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto de tu miedo a entidades era una codificación de otras vidas? Todo lo que esto es, multiplicado por un diosillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y bajamos más nuestras barreras, bajen barreras, bajen barreras. Le voy a subir aquí volumen.
Espero que ya me escuchen mejor. Dulce María, si me escuchas mejor, avísame. Y bueno, ahora nos vamos a ir. Seguimos conectados en esas vidas. Y después de destruir y descrear, disipar y liberar todas esas memorias de dolor, de escondernos, de ser juzgados por ser brujos, brujas, todos los sistemas de secuencias trifásicas conectados a esto, destruir y descrear, disipar y liberar. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Todos los implantes distractores de miedo, culpa, acusación que compraste de otras vidas, que trajiste a esta realidad, que no están creando absolutamente nada contributivo, ¿estarías dispuesto, dispuesta el día de hoy a destruir, descrear, disipar y liberar? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y bueno, ¿cómo sería ahora, así con tus ojitos cerrados, que estás con ojos cerrados? Conéctate y a esas vidas donde tenías estas habilidades, estas capacidades psíquicas con entidades, espíritus, fantasmas, y reconoce que están ahí. ¿Qué tomaría que en esta vida reconozcas 1, 2, 3, 4, 5 vidas donde tú tenías estas habilidades, las desarrollabas, las disfrutabas y contribuías con ellas? ¿Qué tomaría? Recuerda, no es una visualización, simplemente percibe esas energías. Percibe las energías de esas vidas. ¿Y cómo sería traer esas energías a esta vida? Reconocerlas, integrarlas en esta realidad contigo. Todo lo que impida esto multiplicado por un diosillón, ¿lo destruirías y descrearías? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Todo lo que te impida reconocer de lo que eres consciente, que rehúsas ser consciente, ¿lo destruirías y descrearías multiplicado por un diosillón? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¡Wow! ¿Qué más es posible? Poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos. Vayan abriendo sus ojos, si los cerraron. ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar? ¿Qué habilidades con entidades no habías estado dispuesto a reconocer? Todo lo que esto es multiplicado por un diosillón, ¿lo destruyes y descreas? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos y platíquenme cómo les fue con este ejercicio, platíquenme qué tal. Qué rico, ¿no? Qué rico reconocer que ahí están las habilidades, ahí están la conciencia. Y cuánto hemos renunciado. Gracias, María Fernanda, gracias, Diego, de verdad. Cuánto está ahí energéticamente y por estar en la mente nos hemos hecho equivocados, ¿no? Con estas energías. Entonces, cuánta expansión, así es, cuánta expansión. Y bueno, recuerden las preguntas. Gracias, de verdad. Bueno, muchas veces la conciencia a veces no es tan cómoda. Va a haber ocasiones en que vamos a tener algunas intensidades. Bueno, ¿qué más es posible? ¿Qué tal si es parte a veces de ser consciente, ¿no? Entonces, yo te diría, Delia, de que eres consciente
que no quieres ser consciente, que estás rechazando ser consciente, todo lo que esto es multiplicado por un diosillón, ¿lo destruirías y descrearías? Acertado, equivocado, bonio, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Mi Glenda, wow, ¿qué más es posible? 3 vidas, liberación, de verdad, sí. ¿Cuánto este ejercicio nos lleva a reconocer la energía que somos y la energía que somos capaces y todo lo que podemos crear? Parte de lo que me interesaba compartir este ejercicio con ustedes es, hay muchos regalos con entidades. Muchos de ustedes ya sé que ya tomaron mis clases. Tengo una clase que es dinero y entidades, donde vamos más allá del miedo con entidades. Y es parte de esos regalos. ¿Qué están queriendo regalarte las entidades? Como te comentaba hace un rato, que por esos implantes de miedo no has podido recibir. ¿Cuántas veces? Ni siquiera, y ya no estoy hablando de entidades, espíritus y fantasmas. Gracias por todos sus comentarios, de verdad, gracias. Y cuánto muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a recibir cuando alguien nos dice, oye, qué bien te ves. Entonces, perciban, después de este ejercicio, abran su corona, bajen sus barreras un poco más, y de verdad perciban esas entidades que están ahí queriendo de verdad regalarles su energía, contribuirles. Y si quieren, vuelvan a cerrar sus ojos y simplemente reciban estas energías. Si hay algún proyecto que está por ahí pendiente, que a ustedes les gustaría, simplemente reciban estas energías de estas entidades que están deseosas de contribuir. ¿Y cuántas vidas, de verdad, cuántas vidas tienen estas entidades deseando regalarnos y nosotros cerrados? Sin embargo, hoy, gracias por abrirse a este espacio, por abrir su ser, por bajar sus barreras, por estar en permisión, por estar listos, como dice Klaus, gracias, listos para recibir, listos para hacer el regalo que ustedes son, y cuánto ustedes también pueden contribuir a las entidades. Esto es un regalar, recibir, porque así como recibimos, también nosotros les estamos regalando, regalar, recibir. Entonces todo lo que nos impida hacer esta energía de regalar, recibir, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Saludo a las personas que están en diferentes partes del mundo, de verdad, y a las personas que se están conectando próximamente. Pues ya en 2-3 semanas voy a estar en Mérida, Puerto Vallarta, Santa Ana, California. A veces ya me pierdo de las ciudades que estoy, pero bueno, me pueden encontrar en redes sociales, Elma Galván CF. En YouTube estoy compartiendo muchísima información también, Instagram, de verdad. ¿Qué más es posible? Y no nada más yo, tantos facilitadores que estamos contribuyendo con nuestras energías. Y yo les doy las gracias por estar jugando aquí conmigo, por estar en este espacio. Voy a cerrar ya porque después de mí siguen otros facilitadores. Estoy súper agradecida con ustedes por haber estado el día de hoy aquí conmigo jugando con estas herramientas. ¿Y qué tomaría a los que no conozco en persona algún día por ahí que lleguen a alguna de mis clases? Y los que ya tomaron clases conmigo, estoy de verdad agradecidísima con ustedes de que estén aquí acompañándome en este día, en este evento que de verdad está siendo tan contributivo, tan divertido también, y que realmente cuánto nos podemos contribuir con todos los facilitadores, cada uno desde su perspectiva, desde sus experiencias, desde su saber. Entonces, bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Gracias, los veo muy, muy pronto. Un abrazote, besos.